Saludos gamers y bienvenidos a una nueva review. Antes de comenzar quiero agradecer a Don M, un gran amigo del canal, por facilitarme una llave para poder probar esta experiencia de juego. Hoy les quiero hablar de Ditopia, un juego de aventura y rompecabezas desarrollado por Marumitu Games y publicado por Annapurna Interactive. En esta propuesta nos adentramos en una ciudad futurista donde una inteligencia artificial se encarga de mantener felices a todos sus habitantes. Pero cuando empiezan a surgir problemas dentro de esta aparente utopía, seremos los responsables de resolverlos y descubrir qué se esconde detrás de este mundo perfecto. ¿Vale la pena jugarlo? Vamos a descubrirlo. La historia nos lleva a Ditopia, una comunidad creada como parte del proyecto Utopía, donde una inteligencia artificial administra cada aspecto de la vida con el objetivo de garantizar la felicidad de sus habitantes. Nosotros asumimos el papel de un nuevo mediador, encargado de resolver los problemas que surgen dentro de la ciudad. Sin embargo, conforme conocemos a sus residentes y descubrimos sus historias, comenzamos a cuestionarnos si una felicidad controlada realmente es perfecta, dando paso a una narrativa que invita a reflexionar sobre el propósito, las decisiones y lo que significa ser verdaderamente feliz. En el apartado visual, Ditopia apuesta por un estilo minimalista y colorido, que transmite una sensación de calma desde el primer momento. Sus escenarios futuristas, personajes expresivos y una interfaz limpia hacen que explorar la ciudad resulte agradable, mientras que los pequeños detalles ayudan a reforzar la idea de estar en una sociedad donde todo parece funcionar a la perfección. La ambientación se complementa con una banda sonora relajante que acompaña muy bien tanto la exploración como la resolución de los rompecabezas. Aunque no busca impresionar con grandes efectos visuales, el juego logra crear una atmósfera acogedora y al mismo tiempo misteriosa, especialmente cuando empezamos a descubrir que detrás de esa aparente utopía hay mucho más de lo que parece. La jugabilidad de Ditopia gira en torno a la exploración, las conversaciones con los habitantes y la resolución de rompecabezas basados en la lógica. A medida que avanzamos, iremos reparando diferentes fallos dentro de la ciudad y alternando entre el mundo principal y una especie de dimensión oculta conocida como el multiuniverso, donde encontraremos nuevos desafíos y pistas para continuar la historia. Los rompecabezas son variados, intuitivos y aumentan poco a poco su dificultad, ofreciendo un buen equilibrio entre reto y satisfacción. Lo que más me gustó es que el juego no tiene prisa por llevarte de un objetivo a otro. Invita a explorar con calma, conocer a los personajes y pensar bien cada decisión, ya que el juego cuenta con diferentes finales que dependerán de las elecciones que tomemos a lo largo de la aventura. Esto le da un valor extra de rejugabilidad y hace que cada partida pueda ofrecer una experiencia distinta. Si disfrutas las aventuras narrativas con rompecabezas y un ritmo relajado, Ditopia es un juego que definitivamente vale la pena conocer. En lo personal, Ditopia me dejó una muy buena impresión. Es una aventura que puede completarse aproximadamente en 4 a 6 horas, pero aprovecha muy bien ese tiempo para contar una historia interesante y plantear preguntas sobre la felicidad, las decisiones y el futuro de la humanidad. Uno de los aspectos que más disfruté fueron sus personajes. Cada residente tiene una historia única, emotiva y muy bien escrita, lo que hace que realmente quieras conocerlos y descubrir cómo se desarrollan sus historias. Además, el hecho de que el juego tenga múltiples finales, dependiendo de nuestras decisiones, le da un gran valor de rejugabilidad y motiva a volver para descubrir otros desenlaces. Si eres fan de los juegos narrativos, los rompecabezas y las experiencias que invitan a reflexionar sin necesidad de recurrir a la acción constante, Ditopia es un título que definitivamente te recomiendo. Y como siempre, si decides darle una oportunidad, cuéntame en los comentarios qué final obtuviste y qué te pareció esta aventura. Hitori Matsu la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube la encuentras desde el lunes